Hola, buenas tardes. Soy Jorge de Mendoza, de Bahía Blanca, antiguamente del Gran Buenos Aires, de Virrey del Pino, La Matanza. Soy especialista en planificación y política de transporte. Y hoy este directo al que los he invitado tiene que ver con que se cumplen 70 años de una aberrante infamia, ¿sí? Una infamia de tal grado que llega hasta estos días que jamás ni un solo periodista ni investigador se puso a desenmascararlo públicamente, a que se entere la población de la mentira que hubo. Ni del sector industrial, ni del sector tecnológico, ni de los medios masivos, ni periodistas independientes. Entonces la pregunta, el planteo es ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió al punto que quienes estaban de un lado y del otro, como de costumbre tantas veces, coincidieron en la mentira, en aceptar la mentira? Bueno, voy a ser corto y directo. Vamos a ver 3 filminas y vamos a ver de qué se trata. En la tarde del miércoles 11 de julio de 1956 salió una nota en la totalidad de los medios vespertinos del país y el jueves 12 a la mañana en la totalidad de los medios matutinos. Seguro que también en las radios y en la única televisora que había, que era Canal 7, lo que hoy llamamos la TV pública. Ustedes pueden agarrar en las hemerotecas de los diarios de cualquier sitio del país y se van a encontrar que los medios de esos 2 días, el de la tarde y el de la mañana, van a estar diciendo exactamente la misma noticia, con matices, pero todos con la misma estructura de 500 palabras como máximo, menos de 2.500 caracteres, ninguna imagen, y en el único caso que profundizaban un poco en la información era en un conventillo de que si el protagonista era o no, tenía como amante a su secretaria y se había ido de la casa y había viajado. Eso era toda la noticia, pero quizás el mayor secreto de comunicación de la noticia fue que es lo que hoy llamaríamos tipo Twitter. Tenía máximo de 500 palabras, la que están viendo tenía 420, decía un texto, la fábula sobre locomotoras justicialistas, que el ingeniero no era ingeniero, que era un mozo de café. Otras noticias decían un mozo de café pretendió construir locomotoras. Otras, el dictador de puesto había contratado a un mozo de café para construir locomotoras. Punto. Pero en ninguno, aparte de no profundizar, en ninguno había una imagen. Ahora nos preguntamos por qué no estaba la imagen de la protagonista. Porque es muy sencillo. Todos, no había quien que tuviera algo de conexión con la realidad, los medios, haber viajado o haber estado en montones de estaciones del país, en algún momento viajó, vio o supo sobre esta locomotora. ¿Sí? La locomotora llamado FADEL, Proyecto FADEL, Fábrica Argentina de Locomotoras, que era el prototipo, estaba a prueba, ¿sí? Viajaba a 148 kilómetros por hora, ahí se inauguró el 4 horas y un ratito, en realidad, a Buenos Aires-Mar del Plata, en realidad iba más rápido, 22 horas y media Buenos Aires-Bariloche, 11 horas y media Buenos Aires-Mendoza, bueno, y así por todos los corredores de trocha ancha del país. Entonces, hasta el más opositor al gobierno democrático del 46 al 55 las había visto. El más fanático peronista la había visto. Pero si en la noticia de la mentira no ponemos la imagen y no ampliamos la información, hasta el más peronista, ultra recontra peronista, especialmente ferroviario y profesional del ambiente, se lo tomó en serio y habrá dicho, pucha, el Pocho se equivocó. Nadie es hoy que gente muy conocedora del tema ferroviario, sea o no simpatizante del peronismo o del antiperonismo, no importa, sale, pero es que era un diseño viejo. No, pero en realidad era muy cara. No, pero en realidad estaba muy viejo el ingeniero Pedro Celestino Sacagio. Toda una lista corta de mensajes de menos de un Twitter de los viejos, de muy pocos caracteres, que resumen la totalidad de la negación de lo principal, que es la capacidad de los argentinos
de construir sueños y hacerlos realidad. El prototipo, una de las noticias, había costado el doble que una comprada afuera. Y sí, muy barato, era un prototipo. ¿O no está todo el mundo maravillado hoy de los experimentos de los cohetes que tiran al espacio, explotan y sacan la lista de pruebas? Gastan el valor de 50 misiones espaciales en los ensayos. ¿Sí? Les sale más barato ponerlo en marcha y probarlo que hacerlo en laboratorio y después fallar, con todas las fallas al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué decir eso sobre un ingeniero desconocido? Lo conocían los ferroviarios de Argentina, algún político y el mundo del saber ferroviario. Sí. Pueden buscar historiadores, especialmente británicos, que son los que siempre más a esas épocas le han puesto la lupa a todo, que lo ponen en el mismo lugar que los magos de Lagrange. ¿Quiénes eran los magos de Lagrange? Los desarrolladores masivos de las locomotoras diésel eléctricas de Estados Unidos, de las General Motors, ¿sí? Las que por décadas fueron las mejores, las EMD. O sea, esos historiadores, a los cuales no se puede objetar demasiado, lo ponen al ingeniero Pedro Celestino Sacallo entre los ilustres personajes de la innovación ferroviaria del mundo, desde fines de la década del 10 hasta la década del 40 y principios del 50 con los inventos para los ferrocarriles de Argentina. ¿Sí? Sus diseños desarrollados en Argentina los ponían a prueba y una vez mejorados los replicaban en el mundo. Lo apreciaban tanto al ingeniero Sacallo los empresarios ingleses del Ferrocarril Sud, el más grande de todas las empresas ferroviarias que Inglaterra tenía afuera de Gran Bretaña, ¿no? Lo llevaban con toda su familia a Europa, construían la locomotora y volvían en el barco con la locomotora y su familia. Esto lo pueden encontrar Marcos F. Pipán en todos sus relatos de la historia de las locomotoras diesel eléctricas de Argentina. Lo pueden encontrar en muchos lugares, ni hablar de Andrés Wilstein y Gustavo Tombesi, que armaron el Ateneo Sacallo en la Universidad Nacional de Lanús, toda gente que investigó mucho sobre esto. Era un personaje de excelencia en el ambiente, ¿sí? Y en la familia, cuando inicié mi investigación, estuve hablando con una prima, con una hija, con una nuera, y gente que lo había conocido directamente, gente que ya era muy grande también, ¿no? Cuando yo la conocí en los últimos 20 años. Bueno, todos hablaban de que era un personaje obsesionado con su trabajo, con la perfección. Dentro de su casa se hablaba inglés, nada más. Sus hijos hablaban inglés, aparte de español y quizás italiano, pero era muy rígido dentro de su familia. Fíjense este detalle, que me cuenta primero la prima, ¿sí? Allá por 2004, cuando inicié la investigación, y que dice que toda la familia era antiperonista, también Sacallo, pero estaba trabajando para un proyecto para Perón. Todos lo querían matar en la familia, matar en el sentido figurado, por supuesto. ¿Cómo iba a trabajar? Bueno, ¿saben qué? Gente del peronismo, gente muy grande ahora, algunos ya fallecieron, dice que seguro que Perón sabía que era antiperonista el ingeniero Pedro Sacallo. Y acá viene lo mejor de todo. No importaba. Los dos tenían algo muy en claro. El proyecto era el país, no el color político, no los matices. Y por eso pusieron en marcha la fábrica, después de también hubo errores, no fue de un día para el otro, y se tomó la decisión de construir 683 locomotoras para la trocha ancha. ¿Qué había dicho el ingeniero Sacallo cuando por un coronel conocido de él pudo sentarse con Perón? En el año 47-48 le había dicho, antes de la nacionalización, que íbamos a tener en menos de 10 años un problema muy grave de tracción, de economía en el ferrocarril, porque estábamos quedando atrasados por el tema del vapor, sobre los costos de explotación. Íbamos a tener problemas en toda la red si no dieselizábamos urgentemente
la flota de locomotoras. Anoten esto, por favor. Bueno, se inicia eso, se hacen las pruebas, todo, se mejora el proyecto, tenía muchas innovaciones esta locomotora, un bicharraco gigante que iba sobre vías muy livianas de balasto de tierra y podía circular a alta velocidad. Tenía muchísimas innovaciones, también tenía errores que fueron corrigiéndose y habría otros que tendrían que corregirse, ¿sí? Fíjense esto, una de las principales razones que expusieron los expertos de la Comisión del Plan de Transporte, de Planeamiento de Transporte de Argentina de 1961, era que teníamos un grave problema de tracción. Había que cerrar ramales porque eran muy deficitarios a causa de la tracción, entre otras cosas, y horrores de esa gente que destruyó la logística del país. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿por qué razón decir que el ingeniero era un mozo de café? ¿Por qué todos los medios se preocuparon o tuvieron medio de no publicar su defensa? Apenas logró que en el diario Crítica de aquella época el sábado siguiente le publicaran en las deportivas una esquela chiquitita que decía: nunca fui empleado del Ferrocarril Oeste, donde habría sido mozo, y soy miembro de la Real Academia de Ingenieros Ferroviarios de Londres y de la Academia de Ingenieros Electromecánicos de Nueva York. Solo eso dice el ingeniero. En su familia tuvo una crisis muy grande con sus hijos a causa de esto, porque los diarios publicaron el romance como cualquier persona que de pronto tiene un cambio en su familia y se arma un nuevo hogar, un nuevo espacio. Algo que, bueno, en esa época un poco más conservadores podría estar mal, pero los diarios fueron a la cuestión esa, no tenían otra cosa que decir los diarios, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Fíjense, el mismo día de la infamia de decir que era un mozo de café, Argentina se había aliado al Banco Internacional, o sea, al sistema multilateral, Fondo Monetario, Banco Mundial, BIRF, que se armó desde el año 45 por los acuerdos de Bretton Woods del 44 en adelante. Argentina se había negado a sumarse. Se suma, es decir, acá lo dice la nota, va a poder tener crédito Argentina. Fíjense abajo en la noticia del día lunes siguiente, ¿sí? Miércoles, jueves la falacia, sábado apenas en un medio de Buenos Aires le dejan publicar la desmentida. El miércoles, el mismo día de la falacia, Argentina anuncia que Argentina se unió a la banca multilateral. El lunes dicen que tenemos grave déficit de necesidades de la red ferroviaria, nos faltan locomotoras, hay que comprar urgentemente, pero no hay problema. Ya sacamos un préstamo para comprar 200 locomotoras en el exterior. ¿Se entiende? Primero decimos que lo que estaba en fabricación, había 240 en línea de producción, ¿sí? Estaban los motores, estaban los chasis, carrocerías de varias. ¿Cómo destruimos eso? Se habrán preguntado. ¿Cómo vamos a decir que vamos a importar si todo el mundo, hasta el más antiperonista y el más peronista, sabían que teníamos locomotoras en fabricación? A una sociedad que se estaba sintiendo orgullosa desde la emancipación en 1810 en adelante, y ni hablar desde la década del 10, la industria que empieza a desarrollarse más. Estábamos orgullosos de lo que podíamos hacer, no importa el color. ¿Cómo hacíamos si todo el mundo había visto esta foto? ¿Cómo le íbamos a decir que íbamos a importar unas de afuera y cancelar la fabricación? Muy sencillo. Le pegamos en la yugular al genio del proyecto. Porque si el genio del proyecto es puesto en ridículo, no hace falta explicar nada del proyecto. No hace falta discutir si estaba viejo el diseño o no, si era uranio o a petróleo o con magia. No me importaba. Se destruyó
en una sola falsa noticia, de una sola vez, sin ninguna imagen, sin ninguna explicación, solamente un título. El dictador después había contratado un mozo de café para construir locomotoras, de la síntesis. Cualquiera que quería saber algo más, había viajado con fondos del Estado, con su amante, la secretaria, punto. Alcanzaba para no tratar más el tema de la locomotora. Vengo con la solución, 5 días después, vamos a traer locomotoras de afuera. Pero un detalle, no solamente compraron varias locomotoras, incluso en 2 continentes, totalmente distintas unas de la otra, sino que fueron por 200, cuando solo para la trocha ancha hacían falta más de 600. ¿Sí? Se quedaron cortos. Muchachos, ya que lo anularon, compren todas las que hace falta para trocha métrica, media y ancha. Y ni hablar para las de trocha económica, que todavía siguen a vapor, ¿sí? En Río Turbio y en Esquel, ¿sí? Estamos en el mismo lugar. No hablo del turismo, sirve para otra cosa poner diésel ahí. Bueno, en Río Turbio ya está en diésel, no importa. Bueno, el punto es este. Fue una información que prueba la metodología de que para decir una mentira alcanza una pequeña frase. Para explicar una verdad, el público exige un doctorado. 4 o 5 doctorados que se lo demuestren 1000 veces y al final alguien va a preguntar, bueno, pero la locomotora tenía un diseño viejo. No, tenía muchísimos diseños y aparte lo estaba haciendo un cráneo. Imagínense toda la gente que se estaba desarrollando alrededor de él. Era lo más importante. Todo el haber, el recurso humano que se estaba formando por el hecho de creer y ver, iba a corregir eso. O el Ford T o el Mercedes-Benz fueron el primer proyecto de ellos. No. Bueno, entonces, fíjense en mi error de volver a tratar de explicar cómo son las verdades, cuando la mentira no necesita explicación. Entonces, esto es muy clarito. No había que fabricar en Argentina. Esa es la síntesis. No había que fabricar en Argentina. Y fueron argentinos, no importa lo que hayan querido de otro lugar, fueron argentinos los que decidieron que no fabricáramos en Argentina, ¿sí? Armaron una mentira destruyendo no solamente la vida, murió, algunos dicen que de depresión 2 años después, ¿sí? Era una persona grande, casi de 80 años, ¿sí? Y es uno de los primeros grandes expulsados de la capacidad del conocimiento. La noche de los bastones largos vino después. La CONEA vino este mes. Pero ¿cuántas más en el medio? Entonces esto tiene una cuestión muy sencilla. Tenemos que aprender a respetarnos a nosotros mismos, a creer en los argentinos. No tenemos más remedio que creer en nosotros, ¿sí? A bajar la temperatura. El que está enfrente puede ser un amigo, puede ser un socio, puede ser mucho. Nadie se salva solo, no es una frase de una película, ¿sí? El ferrocarril es parte del sistema de transporte. La tecnología hace que todo eso funcione. Tenemos que creer en los nuestros. En cada chica o chico que está en la secundaria poniendo todo de sí para alguna idea. A cada empleado, cada compañero de trabajo que pone una idea, cada compañera que quiere desarrollar algo, cada colega vale. Todos valemos o no tenemos patria, ¿sí? Entonces, hoy este intento, esta comunicación es para acompañar a que si algún periodista, algún comunicador, algún youtuber y demás toman este tema, nos ayudemos a recuperar la memoria de ese ingeniero maltratado para que su familia pueda saber que se recuperó la memoria, que sus nietos, sus hijos ya fallecieron, nietos, bisnietos y sobrinos
puedan saber que aquel ingeniero era brillante y le traía brillo al país, ¿sí? Y arrastraba un montón de gente que iba con él y que había aprendido con él y que seguía aprendiendo, ¿sí? Entonces, limpiar la memoria, borrar la mentira del ingeniero Sacagio no es solo para recuperar su memoria, sino que es para recuperar la memoria de todas las personas, hombres y mujeres, que hemos expulsado del país y que seguimos expulsando. Y que de cada fábrica, de cada oficina, de cada empresa, de cada administración pública, se los maltrata. Vivimos matando al ingeniero todo el tiempo. No hay gremios que defiendan, no hay gremios empresariales que defiendan, no hay gremios laborales que defiendan, ¿sí? Matar al ingeniero es el principal deporte de Argentina, ¿sí? Cuando digo ingeniero me refiero al ingenio, ¿sí? Por eso, matar al ingeniero mediáticamente mató un proyecto, pero en realidad no mató un proyecto ferroviario de una locomotora. Comenzó a matar a la credibilidad de que podemos hacer algo, de que cada persona que tiene un sueño y que tiene una idea, la tenemos que cuidar, tenemos que acompañarla, tenemos que aprender, tenemos que ayudarla a mejorar. Tenemos que decirle, estás equivocado, estás equivocada. Por supuesto, es maravilloso. Pero bueno, entonces, hoy, en esta breve charla, lo que quiero invitar es que al ingeniero Pedro Celestino Sacagio, recuperar su memoria, recuperar el valor de lo que hizo, no es solo por su familia, es para recuperar la memoria de todas las argentinas y argentinos que fueron y siguen siendo destruidas mientras tratan de hacer que tengamos un país muchísimo mejor, para que haya muchísimo más trabajo y mucho desarrollo, ¿sí? Entonces, dije que iba a ser breve, el relato en detalle lo tienen en mi canal de YouTube, Jorge de Mendonza, y todo lo que tiene que ver con cómo se siguió matando además la logística con el plan de largo alcance para los transportes de Argentina, mal conocido como Plan Larkin, que no fue contra el ferrocarril ni contra los ferroviarios, desintegró la capacidad de creer que podemos conectar el territorio. Fíjense, en 1956 empiezan a rompernos el creer que podemos fabricar. ¿Se acuerdan el aviso ese del año 76 de las sillas rotas? ¿Que fabricábamos sillas malas? ¿Que lo repitieron ahora? Bueno, esta cuestión es transversal a todos los gobiernos desde aquel momento. No hay ninguno que no haya sido parte de eso. Ninguno. Algunos peor que otros, algunos un poquito. Entonces, en el matar a la logística, lo seguimos destruyendo. Hay una línea de continuidad. Si rompemos la logística, si rompemos la movilidad, si no entendemos que cada rincón del país es un espacio económico donde primero vive gente y además se genera economía, y hay que atenderlo, hay que conectarlo, ¿sí? La rentabilidad del sistema, y casi no hay lugar en el país que no produzca más impuestos de lo que tiene que recibir, es la peor de todas las falacias de que hay un espacio de nuestro territorio que le paga a los demás. Mentira, absoluta mentira. Y si fuera así, bueno, ¿qué quieren? ¿La secesión? Bueno, señores, señoras y señores, cuidemos a cada creativa y creativo. Ayudémoslo, seamos críticos para que mejore, aprendamos. Y en cuanto a la conectividad, pónganse un cuchillo entre los dientes. No hay pueblo ni barrio que no tenga que tener los asfaltos, los ferrocarriles, los puertos, los aeródromos, lo que sea necesario para que la producción y la vida sean posibles. Así que, bueno, este era mi breve homenaje, breve que ya lleva 20 años, al ingeniero Celestino Pedro Sacagio y a todos los que saben de su gran labor, ni hablar a su familia. He estado charlando con algunos de ellos y algunos en persona, ¿sí?
y por todos y todas los que quieren que tengamos un país, una región en donde vivir cada día mejor sea lo normal, ¿sí? Y también los invito a mi canal, al canal que tengo con Daniel Campana y Federico Weinhold, Argentina Intermodal, donde ahí está toda la cuestión del transporte, de todos los conceptos, los mitos, derribando mitos de la temática del ferrocarril y un poco de todos los transportes en general. Y por supuesto, también los invito a que conozcan la Asociación Intermodal de América del Sur, AIMAS, en la cual encontramos que el intermodalismo hace rentable a los 4 modos de transporte, ferrocarril en particular, y donde el camión es la clave de todo el sistema, es el principal inversor y es el principal motor comercial de los otros 3 modos, ¿sí? Muchísimas gracias, buenas tardes.